Si ustedes alguna vez han estado en una corte de justicia, o si lo han visto por televisión, Perry Mason, alguna de esas historias notables, ¿se acuerdan? Ustedes saben muy bien que todo juicio termina con la palabra final del fiscal haciendo el último alegato y luego entonces se da el veredicto en cuanto al acusado. Cuando comenzamos Romanos, les conté en tono de chiste que el pastor Greg me dijo: Jorge, después que vos pases todos los capítulos bravos, llamame y yo vengo y enseño. ¿Se acuerdan? Porque realmente hemos comenzado este estudio y ustedes se dan cuenta de lo que el fiscal ha estado haciendo. El apóstol Pablo ha estado presentando un cargo tras otro, tras otro, tras otro, para llegar al punto que leemos esta noche, donde no hay un solo ser humano que pueda escaparse y decir: soy inocente. Más bien, ha sido un proceso de descenso continuo, picada continua, hasta que nos encontramos con el veredicto que Dios va a pasar esta noche. En el juicio, Dios ha sentado en el trono, ha estado en el lugar del juez, él ha estado callado básicamente. El fiscal ha sido el apóstol Pablo, presentando por qué la humanidad está bajo condenación, habiendo violado los mandamientos de Dios. Y entonces, comenzando con el capítulo 1, versículo 18, ¿se acuerdan que comenzamos a tratar nuestra necesidad del Evangelio? Y así vimos que primero Pablo, en el capítulo 1, acusó a los gentiles de vivir fuera de la voluntad de Dios por no comprenderlo a través de la obra de la creación, al no recibir la revelación que Él nos da, habiendo rechazado la conciencia y habiéndose tornado en un estilo de vida destructivo. Luego, es como si un abogado defensor apareciera y dijera: bueno, pero un momento, está bien, los gentiles sí, nosotros los judíos no. Nunca hemos tenido ese estilo de vida. Y entonces, vez tras vez, el apóstol, como un abogado brillante, va cancelando, tapando la boca de los judíos con cada una de las preguntas que presentan, con cada uno de los cargos que están tratando de defenderse. Y finalmente, llegamos al punto en el cual ahora el veredicto tiene que ser entregado. Sin embargo, antes se tienen que presentar las evidencias finales, y es lo que el apóstol va a hacer. Versículo 9. Ante la pregunta si después de todo los judíos eran igual a los demás, el apóstol dijo: no, un momento, ellos todavía tienen la palabra de Dios y todavía tienen una esperanza, que es que Dios no los ha desechado como nación, aunque por el momento han sido puestos a un lado para sus propósitos. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 9? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Y entonces, ahora introduce por primera vez en la epístola este término que ustedes y yo no quisiéramos que hubiera sido introducido, y es la palabra pecado. Esa es una palabra que no es muy popular en nuestros días. ¿No creen ustedes? ¿Escucharon a algún político que hable de pecado? No. ¿Escucharon a algún profesor que hable de pecado? No, no creo. Ustedes y yo, en el día de hoy, la palabra pecado ha sido borrada del vocabulario diario. Es como hablar de, cuando aparece la palabra cáncer, uno dice, SIDA. No son palabras lindas. ¿Por qué? Porque nos recuerdan que esa enfermedad, la otra, tiene consecuencias y un destino muy feo al final. El pecado, de la misma manera, ustedes y yo lo evitamos, no queremos hablar de él. ¿Por qué? Y por las connotaciones que tiene. Y sin embargo, ustedes saben que es una de las palabras más importantes que hay en el Nuevo Testamento. Creo que en los estudios anteriores que he presentado los domingos, les recordé que básicamente el término pecado tiene 4 significados. El pecado en relación a Dios como rey se considera rebelión.
En relación a Dios, que nos ha dado un código de conducta, cómo conducirnos, se considera iniquidad. En relación a Dios como santo, se lo considera impureza. En relación a Dios como el que nos ha dicho para qué vivimos, por qué vivimos, con qué propósito, se lo considera errar el blanco. Y este término de errar el blanco es el que más se usa en el Nuevo Testamento. En la carta a los apóstoles, aquí de Romanos, se usa 40 veces. Y siempre con el mismo sentido. No cumplir la misión para la cual fuimos creados. Ahora, esta es una palabra muy común en aquellos días. En el día de hoy ha cambiado. Si un arquero, por ejemplo, tomaba el arco, estiraba y tiraba la flecha, y la flecha se desviaba un poquito y erraba el blanco, decían, el arquero pecó. Esa es la palabra que usaban. Nosotros no diríamos eso en el día de hoy. Si un lancero venía y ¡pam! Y la flecha quedaba corta del blanco, decían, el arquero pecó. Cuando un estudiante fallaba el examen, bueno, en el día de hoy tendríamos que decir lo mismo. Yo pequé unas cuantas veces. Ustedes saben. Ese era el significado, era un significado de todos los días. Y sin embargo, allí estaba, este es el término que toman de la vida diaria los escritores del Nuevo Testamento para graficar lo que es nuestra relación con Dios. Y entonces, realmente que tiene todos los elementos, desviarse de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios. Y tristemente, como digo, no es un término popular, no quisiéramos usar esta palabra. Un día un pastor estaba predicando sobre el pecado y al final del culto vino uno de los diáconos y le dijo, pastor, no hable tanto del pecado, porque nuestros jóvenes van a tomar la idea y van a pecar más. Y entonces este hombre sabio le dice, mire, usted lo que me está pidiendo es que yo haga un cambio de etiqueta, ¿no es cierto? Usted quiere que en lugar de pecado diga equivocación, error, falta de estar completo. Pero quiero que comprenda esto. Que si yo tuviera aquí en mi mano un frasco que contiene veneno, estricnina. ¿Alguna vez conocieron ese veneno? Es lo más fuerte y horrendo que hay. Y supónganse que yo tuviera un frasco acá que es estricnina, y en lugar de la etiqueta que dice veneno y tiene una calavera dibujada con 2 huesos, le pongo dulce de fresas. ¿Qué pasaría si un chico viene, abre el frasco y lo come? Ese es el riesgo de cambiar las etiquetas. Cuanto más dulce la etiqueta, tanto más mortífero el veneno. Y mis hermanos, en el día de hoy los psicólogos, como digo, no hablan de estas cosas, lo consideran que es una debilidad. Los sociólogos nos dicen que el pecado es el resultado del mal ambiente donde vivimos. Si alguna vez saben lo que enseñan los de la ciencia cristiana, ese templo grandotote que está ahí en Madison y Green, les van a decir que el pecado no existe. Los liberales dicen, lo aceptamos al pecado, pero no tiene consecuencias. Spurgeon, un predicador muy sabio que vivió hace 150 años, decía, si el pecado es un juguete, la virtud es una bagatela. Y tenía razón. Si el pecado no es nada, ¿para qué vamos a vivir vidas rectas que agraden a Dios? Pero lo que nos dice aquí es que todo el mundo está bajo pecado, dándonos a entender que el pecado es un déspota, que es un tirano que nos tiene controlados. Y cuando nos dice aquí, todos están bajo pecado, bueno, todos menos usted y yo, por supuesto. Porque Dios, mirando desde el cielo y mirando a cada hombre que ha vivido en el pasado, que vive en el presente o vivirá en el futuro, nos dice, todos están bajo pecado. Y uno dice, Señor, ¿y qué prueba hay? Y en este caso el fiscal, para presentar las evidencias de que cada ser humano que camina en este mundo es un pecador consumado, va a tomar, fíjense ustedes, 7 versículos del Antiguo Testamento y nos va a presentar una serie de acusaciones.
En primer lugar, fíjense que entre los versículos 10 al 12, el apóstol nos va a describir el carácter del pecado. ¿En qué consiste el pecado? Y nos va a decir 6 cosas que caracterizan el pecado. En primer lugar, citando el Salmo 14, San Pablo comienza diciendo: primera evidencia de la culpabilidad humana es que no hay justo, ni aún uno. Marquen la palabra justo. Esta es una persona que no ha vivido a la altura de sus posibilidades. Es alguien que no se conforma al patrón de medida establecido por Dios. Es alguien que no pasa el examen. Segundo, nos va a decir, el pecado significa que no hay quien entienda. Este es un término que tiene que ver con la percepción del alma de las cosas de Dios. Y nos dice, no hay quien entienda. Aparece 26 veces en el Nuevo Testamento. Efesios 5:17 es una de las ocasiones que uno puede citar. No vivan como necios, sino sean sabios, sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Es la incapacidad de comprender lo que Dios desea. El ser humano por naturaleza vive a espaldas de Dios, ignora a Dios, no sabe quién es Dios, no sabe cómo acercarse a Dios. Tercero, nos dice que no hay quien busque a Dios. Y esto realmente es notable. Porque una persona diría, pero pastor, ¿y todos los templos y los ídolos que están en el mundo no es una demostración de que el ser humano busca a Dios? No. Absolutamente no. Desde el día que Adán pecó, ustedes se acuerdan que lo primero que hicieron Adán y Eva, ¿qué fue? Esconderse. ¿Y quién los vino a buscar? Dios. A preguntarle a Adán, ¿dónde estás tú? Y desde ese día Dios ha estado buscando a nosotros. Alguien podrá decir, bueno, yo busqué a Dios. Tal vez al principio, cuando no sabe mucho de la Biblia, puede decir eso. Yo un día pasé por la iglesia, vi el cartel y me metí. Pero si usted ahora que conoce un poco mejor la Biblia, se va a dar cuenta que fue el Señor que lo estuvo buscando a usted primero y lo llevó y pasó por la iglesia y vio el cartel, porque era Dios que lo estaba buscando primero. No, realmente no hay quien busque a Dios. Muchas veces los seres humanos, cuando nos sentimos culpables y la conciencia nos acusa, entonces, tratamos de encontrarnos con Dios de alguna manera. Cuando estamos tocando fondo, cuando los problemas nos ahogan, entonces decimos, quién sabe, no sé. Pero todo eso de querer mirar para arriba es la obra del Espíritu que ya está trabajando dentro nuestro, preparándonos para la bendición que hay. Cuarto lugar, nos dicen, todos se han desviado, todos se volvieron, a una se hicieron inútiles. Ahora aparecen los hombres caminando, pero en lugar de caminar hacia Dios, se han desviado del camino, se han salido, han tomado el camino de la destrucción. Lo próximo que dice es, se hicieron inútiles. Bueno, esto es una palabra fuerte. A usted ni a mí nos gustaría que alguien nos trate de inútiles. ¿No es cierto? Es fuerte el término. Bueno, el término griego es mucho más fuerte que eso. La figura de lenguaje que está detrás de ese término es como una señora que ha puesto un pedazo de carne aparte para hacer una comida especial porque tiene un banquete, una celebración especial, y el día que la va a sacar y lo trae ve que está lleno de gusanos. Bueno, eso es feo, eso es repugnante. O un chico que viene con hambre de la escuela y toma una manzana y le clava el diente y, ¿cómo decían los chicos? ¿Qué es peor que encontrar un gusano en la manzana? Encontrar medio gusano.
Quiere decir que no se comió la otra mitad. Y ustedes saben, ustedes vieron esas manzanas lindas y de repente por dentro no sirven. Y ese es el término que usa Pablo para referirse a nosotros. Vaya, qué término tan lindo, tan alentador. Pero dice, básicamente, que lo que tendríamos que haber sido los portadores de la gloria de Dios, nos echamos a perder y nos dedicamos a otra cosa. Sexto, no hay quien haga lo bueno. No hay, alguien va a decir, pero no, momento, si la raza humana da toneladas de dinero en obras de beneficencia, sí. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es el bien supremo, el amar a Dios, el glorificar a Dios, el servirle a Dios. No quiero entrar en detalles sobre los términos griegos para no marearnos. Pero en el Nuevo Testamento hay dos palabras. Nosotros tenemos una sola para bueno. En el Nuevo Testamento hay dos. La que él utiliza aquí es por la calidad de vida. Y entonces, nos dice, no hay ni siquiera uno. Upa, qué tremendo, ¿no? No deje escapar a nadie. En este caso, la cita que viene del Salmo 14. Entonces, aquí encontramos ustedes y yo el carácter del pecado humano. Es todas estas características. Pero aparte, a partir del versículo 13, nos va a hablar de la conducta que produce. Y fíjense, en los versículos 13 y 14 nos va a hablar de cómo habla un hombre y una mujer sin Dios. Que el pecado se conoce por la forma en que hablamos. Y vaya que elocuentes que somos. Ahora, la figura se traslada como de una corte de justicia al consultorio de un médico. Y vean ustedes lo que hace el apóstol. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos entrado a un consultorio y el médico nos dice, a ver, abra la boca? A ver, ya. Y en este caso nos dice, a ver, abra la boca. Y dice, sí, es verdad, tiene un sepulcro allá adentro. Vean lo que está diciendo, realmente es trágico. Lo que está diciendo el apóstol dice, sepulcro abierto es su garganta. Lo que está diciendo que el modo de conducirse de los seres humanos en el lenguaje, y ya va a describir ese lenguaje, revela aquello que el Señor Jesucristo nos diría en el Nuevo Testamento, de que de la abundancia del corazón habla la boca. Que el modo de hablar de una persona revela que adentro hay un corazón que está continuamente inclinado al mal. Que hay personas que abren la boca y realmente que es un sepulcro que se abre al escucharlos hablar. Siempre recuerdo un hermano que un día ya una señora le dijo, señora, cállese la boca porque usted que cada vez que abre la boca peca. Y tantas personas son así. Bueno, hay unos que hemos aprendido a hablar, a ser más prudentes, ¿no? Pero realmente que el vocabulario de un hombre que no conoce a Dios, de una mujer sin Dios, ustedes saben qué catarata que brota por esos labios. Por eso dice, indica que allí adentro hay como un sepulcro que tiene un cadáver en descomposición y que es el corazón humano tomado por el pecado. Entonces dice, engañan de continuo con su lengua. Está citando el Salmo 5. ¿Ustedes conocen personas que mienten? No. Ningún ser humano hace eso. Ustedes saben, la mentira es un estilo de vida permanente. Tenía un pastor que decía, la mentira es el último hábito que sueltan los cristianos. Lamento no tener el artículo del diario. Hace años atrás en Inglaterra hicieron un estudio, y no sé a quiénes habrán entrevistado, pero llegaron a la conclusión que hay seres humanos que dicen 100 mentiras por día. Es posible. Hay personas que mienten, pero de una manera tan descarada, y realmente uno dice, pero qué tremendo. Es una manera pobre de querer solucionar los problemas. Ustedes conocen. La mentira tiene patas cortas y parece que nos saca del problema en un momento, pero luego nos entierra peor. Otra característica. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. ¿Conocen personas así? Hay personas que abren sus bocas y son cataratas de negativismo. Parece que lo ensucian a uno. Parece que uno después que los escucha dice, quiero llevar mi cabeza al dry cleaning a ver si me lo pueden limpiar, después de todas las cosas que nos dicen. Y dice más, versículo 14,
llena está su boca ¿de qué? Bueno, la persona que no conoce a Dios se caracteriza por usar ciertos términos, ¿no es cierto? La blasfemia, las groserías, vayan a la cancha de fútbol y van a tener una educación muy brutal. Yo nunca pensé que le iba a tener en la universidad, honestamente. Yo fui a la universidad y, claro, en Argentina el profesorado de historia es una carrera para mujeres. Yo me fui a meter ahí. Y yo pensé que las chicas eran como las chicas de la iglesia, que eran una santa. ¿Qué? Vaya educación que me dieron. Notable, no esperaba eso. Y realmente es lo que dice Pablo. La persona que no conoce a Dios, sea hombre o mujer, están llenos de un lenguaje destructivo. Blasfeman contra Dios, blasfeman contra el gobierno, blasfeman contra la nación, blasfeman a los padres, a los hijos. Ustedes saben. Y por último, la amargura. Vaya que hay personas que viven con un espíritu amargo. Siempre quejándose, siempre tristes. Y entonces, si el pecado se revela por la boca, el pez muere por la boca, decimos muchas veces, también se revela por nuestras acciones. Y en los versículos 15 al 16 nos da algunas características. Fíjense, nos dice, sus pies son veloces para derramar sangre. Ustedes y yo que hemos estudiado un poquito de historia, ¿qué es la historia humana sino la de un chorreadero de sangre? ¿Qué es lo que estudiamos en historia? Una civilización que destruye la otra y es destruida por otra y es destruida por otra y es destruida por otra. ¿Como consecuencia de qué? De que los seres humanos llevamos la guerra dentro nuestro, como diría Santiago, ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones que pelean dentro de ustedes. Un día, un chico le preguntó a la maestra de escuela dominical, papá, ¿qué es un menonita? Y la maestra le dijo, ese es un grupo de hermanos nuestros evangélicos, que entre tantos grupos de la Reforma Protestante. Y entonces la maestra le contestó, los menonitas son cristianos muy consagrados que creen que el cristiano no tiene que tomar las armas y tiene que ser un pacifista. Se quedó pensando el niño. Entonces dice, si eso es un menonita, entonces mi papá es un menonita, mi mamá no. Perdón, las damas. Pido perdón. Se me pusieron todas serias. Pero ustedes conocen. Lo damos vuelta. ¿Quieren que los cuente al revés? Entonces empatamos. Pero ustedes saben lo que estamos hablando. De que, tristemente, los seres humanos es una historia de crímenes y de sangre derramada. Y vaya, versículo 16, destrucción y miseria hay en sus caminos. Vean la historia humana, visiten Roma, ¿el Coliseo está intacto? No, está en ruinas. Vayan a Grecia, la Acrópolis, ¿está intacta? No, está todo en ruinas. Vean todas partes, ¿dónde está? Donde el ser humano pasado deja todo en ruinas. Eso es lo que produce lo que llevamos adentro. ¿Y qué trae además? Miseria. Pobreza. El pecado siempre nos deja pobres. Y como si esto fuera poco, vean las consecuencias, versículo 17. Y no conocieron camino de paz. El ser humano anhela tener paz a cualquier precio, pero la intenta sin Dios y por lo tanto es imposible. Vean los hogares, vean cómo viven aquellos que no conocen a Dios. Y uno sabe de lo que estamos hablando. Si el Señor le salvó a usted posiblemente medio grandecito, tal vez tenga algunas historias para contar. Si el Señor lo salvó siendo niño, demos gracias que nos ahorró de tantos problemas, porque el Señor hace eso. Pero realmente la humanidad que camina sin Dios no conoce caminos de paz. Es un infierno continuo, descendente. Y uno dice, ¿cuál es la raíz de todo esto?
Bueno, simplemente el versículo 18 nos contesta. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y mis hermanos, acá llegamos al punto final. Este es el punto más bajo. En última instancia, si una persona no teme a Dios, no teme a nadie. Si una persona no respeta a Dios, puede hacer lo que se le da la gana. Si una persona no respeta a Dios, puede asesinar a quien quiera y tomar la vida de quien quiera. Es notable que en el siglo XX, el siglo de la gran conquista educativa en todo el mundo, fue el siglo de los peores crímenes masivos. En el siglo XX tuvimos que inventar una nueva palabra, la palabra genocidio. Esa no existía antes. Y Hitler, Mao y Stalin fueron los tres genocidas más grandes que ha conocido la historia. Sus vidas costaron millones de vidas a la raza humana. Y uno dice, ¿cómo es? Bueno, cuando un ser humano no teme a Dios, no le va a tomar ningún problema tomar la vida ajena. Y uno se queda asombrado, ¿no es cierto? Es tremendo esto porque ustedes son padres, yo soy padre. Pero sus hijos no tienen la menor chance hasta que Dios los toque. ¿Correcto? Porque es muy simple. Mientras ustedes lo tengan controlado y ustedes le dicen, no hagas eso, el chico tal vez se controla. ¿Por qué? Le teme a usted. Pero el día que usted no está, si teme al Señor, usted no tenga temor de nada. Porque es el Señor el que lo va a mantener dentro de su camino. Si Él no conoce a Dios, nada que usted haga va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque la esencia del pecado es negar el derecho a Dios a ser rey. Dios a mí me tomó de las orejas siendo muy joven. Y yo, siendo joven, tuve oportunidad de tener plata en el bolsillo, carros, de todo. ¿Por qué nunca anduve haciendo las cosas que hacen los demás? Porque tomé conciencia de Dios. Y cuando un joven toma conciencia de Dios, los padres no se tienen que preocupar más de nada. Porque el chico teme a Dios, hace las cosas por amor y respeto al Señor. Y si eso no ocurre, no hay educación, psicólogo, nada que pueda sustituirlo. Por eso ustedes que me conocen saben muy bien que yo oro por los chicos, pero más oro por los padres. Porque si el padre no es un buen ejemplo, el chico se va a perder. No hay fuerza que pueda sustituir poder de un mal ejemplo de un padre impío. Y en ese caso, cuando uno llega a este punto, dice, pero caramba, que estamos mal, ¿eh? Los seres humanos realmente, Dios nos describe con unos colores, pastores, que son realmente oscuros, depresivos, sí. Y no se ofenda, no sea como la señora de Johnson. ¿Se acuerdan la historia? Parece que uno o dos nomás se acuerdan, así que la voy a contar de nuevo. La señora aquella que un día el pastor predicó de este pasaje y justamente habló de que no hay uno. Bueno, y al final del culto se acerca una dama muy elegante, muy ahí, y le dice, pastor, usted me ofendió a mí. Me revolcó esta noche con su sermón, dice. Dice, ¿qué pasó? Cuando usted a mí me dijo que yo soy pecadora y que somos todos iguales y que todo eso estamos perdidos, ¿usted no sabe quién soy yo? No, dice, señora, no sé quién es usted. Yo soy la señora de Johnson. Ah, bueno, dice. Disculpe, señora de Johnson, yo no sabía que usted estaba en la audiencia. Sí, dice, yo no vuelvo más acá, porque usted me ofendió y me agravió. Entonces el pastor le dice, bueno, señora, si usted me permite y me promete que vuelve el domingo que viene, yo la voy a desagraviar. Y entonces la señora de Johnson volvió, y entonces el pastor volvió a leer este párrafo, y lo leyó como está escrito. No hay justo, menos la señora de Johnson, ni aún uno. No hay quien entienda, menos la señora de Johnson. No hay quien busque a Dios, menos la señora de Johnson. Todas se han desviado, a unas se hicieron inútiles, menos la señora de Johnson. Bueno, se imaginan, ¿no es cierto? Bueno, queridos míos, si el Señor no puso ahí en el Nuevo Testamento, menos Jorge Sánchez,
Entonces, incluye mi también. Entonces, si nuestro nombre no está ahí, y uno dice, qué tremendo. Finalmente el fiscal ha presentado todas las evidencias. Y ahora el juez va a tener que dar el veredicto, versículos 19 y 20. Y entonces el apóstol va finalmente a terminar con todo lo que tiene que escribir. Les dije que desde el versículo 1, 18 hasta aquí veníamos en picada y ahora finalmente tocamos el fondo. ¿Qué es esto? Muy bien, para ustedes judíos que tienen la ley, que dicen cumplimos la ley, ahora vean, todo lo que la ley nos enseña, lo dice para ustedes. Para ustedes que se quieren escudar diciendo yo sigo la tradición de papá y de mamá. Para ustedes que dicen yo he cumplido los 10 mandamientos. Para ustedes que yo no le hago mal a nadie. A la luz de todo lo que les he demostrado, dice el apóstol, en otras palabras, deben pasar dos cosas. Primero, que toda boca se calle. No hay más excusas. Después de haber recorrido estos capítulos de descenso continuo, donde no hay ni siquiera uno, ni siquiera la señora de Johnson se escapa, nos dice el apóstol, todos nos tenemos que quedar callados delante de la grandeza de Dios. No hay nadie que le pueda decir un día a Dios, cuando Dios haga el juicio final, que si Dios le dice, estás confinado al infierno, que le pueda decir, Dios, eres injusto conmigo. Nadie puede decir eso. Todos somos 1000% culpables, hemos pecado voluntariamente, hemos pecado con gusto, hemos pecado sabiendo, no sabiendo, de 1000 maneras. Entonces, nadie puede levantarse un día a Dios y decirle, Señor, no a mí. No existe esa persona. Toda boca se tiene que callar. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Wow. Esto es lo que el ser humano trata de eludir siempre. De que, bueno, sí, no, tal vez si hubiera nacido en otro hogar, en otro país, en otra escuela, mis padres, mis profesores, mis amigos, la policía, son todos los que a mí me arruinaron la vida. Dios dice, tú eres responsable delante de mí. Y a mí me tienes que dar cuenta de la vida que te di y de todo lo que yo he hecho por ti. Y entonces, cada ser humano tiene que vivir con el peso de sus acciones y sus decisiones. Y entonces, como si esto fuera poco, para alguien que quiere intentar la última defensa y decir, bueno, pero yo hice lo mejor, yo seguí la conciencia. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque aquellos que dicen, no, yo tenía la religión de papá y de mamá. Yo soy protestante y de chiquito iba a la escuela dominical y me enseñaron la Biblia y le puedo repetir de memoria un montón de pasajes bíblicos. No vamos a ver las cosas. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que la ley, los 10 mandamientos, se dieron con un propósito. ¿Cuál es? Mostrarnos la necesidad de un Salvador, que es lo próximo que viene. Porque esa ley fue como un espejo que nos coloca y nos dice, esto es el pecado. Y nos muestra que nadie vivió de acuerdo a lo que Dios esperaba. Si ustedes recuerdan los 10 mandamientos, el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no adorarás las imágenes falsas. Tercero, no vas a tomar el nombre del Señor en vano. Cuarto, tendrás que guardar el día del reposo. Quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego comienzan las relaciones horizontales, No vas a cometer un asesinato, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a decir mentira. Pero el 10º mandamiento, ese es el que nos revienta. Porque ahí está nuestro problema. Nos dice, no codiciarás. Y ustedes y yo estamos llenos de codicia, porque está dentro de tu corazón. Y entonces se dan cuenta que cumpliendo la ley, ¿quién se salva? Y entonces lo que dice aquí es que la ley, esos 10 mandamientos, en última instancia, son tan imposibles de cumplirlos que uno tiene que decir, Señor, y entonces, vean el versículo 21, en las dos grandes palabras, pero ese es nuestro próximo estudio. Pero Dios, que es rico en misericordia,
Queridos, lo que ustedes y yo no podíamos hacer. El juez del universo que nos pone a todos bajo condenación es el que se bajó del estrado y tomó nuestro lugar en la cruz. Y cuando uno ve estos párrafos, queridos, uno dice, pastor, no, ¿hacía falta hablar de esto a los convertidos? No, por supuesto que no. Miren, queridos, en el día de hoy hay muchas personas que se acercan a las cosas del Señor, duran por un tiempo y luego se alejan y se van. ¿Por qué? Porque el pecado vive en ellos. En el día de hoy uno escucha los programas de la televisión de los evangélicos. ¿Son todos sanos? ¿Son todos buenos? Hay de todo en el mercado. Hay algunos muy buenos, algunos muy negativos. ¿Por qué? Porque todos tienen un problema en común. La mayoría de las veces tratamos de evitar el problema del pecado. Es como si dijéramos, bueno, usted deme palabras de aliento, pastor, pero no me habla de esas áreas oscuras de mi vida que no quiero que ni Dios se entere. No, qué vivo, ¿no es cierto? Pero así es. Queridos míos, ustedes se dan cuenta que este monstruo, este dragón, vive adentro de ustedes, está dentro nuestro. Tenemos que pelear contra él hasta el último día. Y bendito sea el Señor, que de esta condenación nos sacó a través de su gracia, de su poder y de su redención. Bendito sea el Señor. Ya vamos a llegar a Romanos capítulo 8. Falta un poquito, pero ya vamos a llegar. Cuando nos habla de la obra del Espíritu, que para contrarrestar este dragón, Dios nos dio la gloria del Espíritu Santo. Y ustedes y yo, contra esta fuerza que nos quiere, como la gravedad, sujetar a la tierra, Dios nos dio 4 motores gigantescos ahí para levantar como un avión y salir volando. Es toda la obra de Dios. A Él va la gloria, a Él va la exaltación. Y uno dice, qué hermoso, Señor, porque este es nuestro problema. ¿Se dan cuenta por qué decimos, aquí tocamos fondo? Porque San Pablo comenzó en 1:18, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con mentira la verdad. Y entonces comenzó a describir. Y entonces fuimos bajando hasta que todos quedamos bajo pecado. Hasta que todos quedamos callados, hasta que todos quedamos condenados. Hasta que todos quedamos que realmente la ley nos dice, estás mal. Y la ley no nos puede, como digo, la ley es un espejo. Pero el espejo no me puede peinar a mí a la mañana. Yo tengo que hacer algo. La ley es como el tablero que me dice, la luz roja que se enciende en el tablero del automóvil y me dice, tenés un problema en el motor. Pero la luz roja no me puede arreglar el motor. En este caso, todo esto que el apóstol Pablo hace es para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Y ustedes y yo que lo hemos encontrado, queridos míos, tenemos que vivir el espíritu de la gratitud y la alabanza. Porque lo nuestro es de gloria en gloria y de poder en poder. Y entonces, sobre este monstruo, ustedes y yo tenemos esperanza de triunfo. Cristo no nos vino a mejorar, nos vino a ser triunfadores sobre este monstruo que es el pecado. Alguien dijo correctamente, el pecado es algo tan poderoso como echar una gota de tinta en un frasco de agua. Ustedes se acuerdan, los que tenemos memoria de lo que pasaba, ¿no es cierto? Toda el agua quedaba negra, si la tinta era negra. Y el pecado es así, ha afectado nuestra mente, nuestra voluntad, todo. Pero bendito sea el Señor, que cuando ustedes y yo creemos en Él, nacemos de nuevo y recibimos la naturaleza de Dios que perdimos y somos restaurados a la comunión con Él. Y bendito sea que lo que vamos a celebrar ahora en estos días en Navidad es algo tan asombroso, que fue todo el plan de Dios. Ninguno de nosotros lo pedimos. Fue por pura gracia, por puro amor, para bendecirte a usted y a mí. Y entonces uno dice, Señor, a la luz de todo esto, ¿cómo voy a vivir? Bueno, de una sola manera, glorificando a Dios que me dio tanto. Por eso, ustedes y yo, que hemos sido sacados de este monstruo, del engaño, del tirano que nos tenía controlados, y hemos conocido la verdad de Jesús, podemos vivir dando gracias, alabando, y entonces entendemos por qué nos dicen, salga y evangelice, comparta la fe, porque ese familiar mío, ese amigo mío, ese compañero de trabajo, está viviendo como está aquí. Fuera de la voluntad de Dios, hablando mal, viviendo mal, terminando mal, y bueno, demos gracias que el día de hoy
la bandera de la paz todavía flamea y la gracia del Señor está con nosotros. Bendito sea el Señor. Amén.